A ver, permítame un momento para iniciar a compartir y vamos a compartir directamente la presentación. Perfecto, por favor, tengan a bien, primero buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Peñarrera, agradeciendo nuevamente a Innova por la invitación en el desarrollo de este programa de supervisión de mantenimiento 4.0 que está por iniciar en el mes de enero. Por favor, confírmeme si se me está escuchando y mi pantalla está correctamente, se ve en la pantalla, por favor, en sus pantallas. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, nuestra reunión siempre va a ser dinámica. Tengan a bien durante la exposición. Por favor, activen su micro y háganme las preguntas directamente. Solamente tengo una pantalla, por lo tanto estoy viendo la exposición. Ayúdenme con eso. O, señorita Shaya, por favor, me ayuda si es que hay alguna pregunta en el chat, por favor. Entonces, les comentaba, dentro de este programa que ya lo hemos realizado el año pasado también, es muy importante para nosotros porque la gestión de mantenimiento propiamente dicha es uno de los pilares y uno de los servicios, de los procesos llamados de servicios que acompañan siempre a la producción. Independientemente de la actividad que se realice, ya sea minería, ya sea petróleo, agricultura, agroindustria, pesquería, cemento, el mantenimiento siempre está presente. ¿Y por qué siempre está presente? Porque hay activos físicos presentes. Por lo tanto, si nosotros tenemos activos físicos produciendo un bien o produciendo un servicio para las empresas que son contratistas, entonces tiene que haber una gestión de mantenimiento. Y esta tiene que ser supervisada con él, por una persona. Entonces, este programa lo que va a buscar mucho es activar, resaltar y sobre todo capacitar a ustedes, a todos los participantes, en cuáles son las actividades que debe tener una supervisión activa de mantenimiento. Desde el punto de vista de la supervisión propiamente dicha de la persona y qué puntos debe tomar, disculpen, estoy un poquito fónico, como todas las actividades, todo lo nuevo que trae la industria para poder soportar una gestión actualizada de mantenimiento. Así que probablemente en los módulos ustedes van a poder escuchar de IoT, van a escuchar de Internet de las Cosas, Power BI, que son herramientas que ayudarán a desarrollar una correcta gestión de mantenimiento. Pero la gestión de mantenimiento es una gestión base y que nosotros la vamos a ver siempre. Ustedes en los primeros módulos los verán donde trabajamos la supervisión propiamente dicha, teórica y aplicada. Sobre ese desarrollo, el programa lo que va a hacer es alimentar con herramientas modernas para que la base, que tratamos de siempre en este programa de que sea lo más clara posible, ustedes puedan enlazar estas nuevas herramientas o las herramientas actuales en el desarrollo de sus actividades. El programa, en específicamente el día de hoy, vamos a hablar de la supervisión del mantenimiento propiamente dicho, un resumen que lo que va a tratar es de poder tener los puntos claves que se pueden tomar en una parte, la gran parte del programa, y después, por supuesto, yo nombraré cuáles son las actividades adicionales que se tocan en el programa que pueden enlazar con herramientas modernas de gestión. Entonces, si vamos a hablar y este programa trata del rol del supervisor del mantenimiento, o vamos a hablar de una supervisión 4.0, o vamos a hablar de la supervisión del mantenimiento, ¿cuál es el rol que exige una persona que desarrolla mantenimiento? Entonces, uno de los puntos claves de un supervisor de mantenimiento es que es el responsable de garantizar la operatividad de los equipos. Lo decíamos
perdón, lo decíamos unos minutos atrás. Si hay activos físicos, tiene que haber una gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la actividad, la gestión de mantenimiento tiene que asegurar que un equipo opere las horas para las que fue diseñado. Cuando hablamos de equipo, podemos hablar de un compresor de gas, podemos hablar de un bulldozer, podemos hablar de un cargador frontal de línea amarilla, podemos hablar de una chancadora, podemos hablar de un horno de clinker. Independientemente, una camioneta, si yo soy una empresa de servicios que presto o alquilo el servicio de con equipo más conductor, ya sea un bien o un servicio, ya sea que yo produzca oro, produzca gas o produzca harina de pescado, hay equipos operando. Yo tengo que garantizar que una bomba produzca la cantidad de horas para la que fue diseñada y pueda mover el producto y se convierte en un bien que va a venderse. Entonces, si yo, como mantenedor, garantizo que los equipos van a operar para lo que fueron diseñados o planificados, entonces yo como mantenedor soy la mano derecha de la producción para que se cumplan las metas organizacionales. ¿Y a qué me refiero con las metas organizacionales? Todos ustedes están en una determinada industria. Si estoy en minería, ¿cuántas toneladas tengo que procesar en el día, en el mes o en el año? Si estoy en pesca, ¿cuántas toneladas de harina tengo que procesar en la campaña? Si estoy trabajando en petróleo o gas, en oil and gas, ¿cuántos barriles o millones de pies cúbicos de gas tengo que entregar a mi cliente? Entonces, el mantenedor tiene que desarrollar con las distintas estrategias que se plantee y que sobre todo en el programa trabajamos mucho en explicarlas en los primeros módulos, es que se tengan bien clara las estrategias de mantenimiento y sobre todo la estrategia de mantenimiento no teórica que esté en el libro, sino cuál yo puedo aplicar a la industria en la que yo laboro. Ingeniero, yo soy una empresa pequeña, mediana, que está comenzando o como hemos tenido en nuestros programas pasados. Tengo una contratista, estoy comenzando. ¿Cómo organizo mi plan? Entonces, durante este programa tratamos de dar, dependiendo de las estrategias que una gestión de mantenimiento tiene, dependiendo de la madurez de una organización, activar las estrategias adecuadas a mi organización, a mi empresa. Si yo estoy comenzando, estaré en la madurez organizacional más baja donde tengo que tener unas actividades mínimas que tengo que desarrollar. Ingeniero, pero yo he escuchado de TPM. Ingeniero, yo he escuchado de cámaras termográficas. Correcto. ¿Dan muy buenos resultados esos equipos? Sí, pero no vayamos a los empaquetados. El TPM es una herramienta, sí, pero para trabajar el TPM hay niveles en la madurez organizacional que tenemos que trabajar. En el programa se explican mucho estos niveles y tratamos de enfocar a los participantes en, dependiendo la organización en la que estés, poder tratar de activar o seleccionar las estrategias que más se adecúen a tu empresa. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen, activan su micro y me la hacen. Esto, por favor, siempre para que sea una reunión bidireccional. Otro de los puntos claves del que es un supervisor de mantenimiento, perdón, es el coordinar y liderar un equipo de mantenimiento. Y aquí hay algo que generalmente no se enseña en la parte técnica, no se enseña, perdón, en un instituto técnico, en una universidad, en una escuela avanzada. Recordemos que tenemos que gestionar personas, tenemos que liderar equipos. Sí, adelante, por favor.
¿Ok? Entonces avanzamos. Parecía que había una pregunta. Entonces recordemos que una supervisión de mantenimiento lidera. Y para liderar, entonces yo tengo que, de- enlazando al punto anterior, las estrategias que yo haya seleccionado en mi organización, tengo que hacer que funcionen. Entonces yo tengo que coordinar con los distintos, primero con los actores propios, los que están bajo mi supervisión, y todos los actores que están relacionados al área de mantenimiento. Recordemos que el área de mantenimiento no trabaja solo. Tiene que coordinar con un almacén para los repuestos o los insumos. Hay que tener una coordinación. Hay que coordinar el día a día con producción, porque dependiendo de la estrategia o la forma como vaya a producir la planta, independientemente del proceso que sea, mantenimiento va a tener que adaptarse a tratar de garantizar la operatividad de los equipos. Entonces tiene que haber una coordinación estrecha con mantenimiento, con seguridad. No es necesario, o perdón, la frase está mal hecha, eh, tener unos altos índices de disponibilidad de los equipos o de confiabilidad de los equipos no tiene que estar separado de la forma como nosotros también lideramos, controlamos y hacemos que se cumplan los temas de seguridad de una organización. Ingeniero, en mi empresa no está muy desarrollado el tema de seguridad. Recuerden que son supervisores de mantenimiento. El tema de supervisor de mantenimiento es un término que está asociado hasta en las leyes de trabajo. Entonces, un supervisor de mantenimiento tiene que tener claro cuáles son sus actividades también a nivel legal, que lo vamos a tocar en un punto más adelante. Por lo tanto, también se incide en eso en el programa, es decir, tú como supervisor de mantenimiento, independientemente de la actividad en la que trabajes, para liderar en el tema de seguridad, tienes que saber mínimo estas leyes, la ley que protege esto, la ley que activa esto. Entonces, yo tengo que saber que soy responsable. La ley indica que un supervisor de mantenimiento es responsable de su grupo de trabajo. Ingeniero, yo soy técnico. Bueno, estás entrenándote para cuando seas supervisor. Soy supervisor de grupo. Entonces, yo como supervisor de grupo tengo que ya conocer esto. No lo conozco, se retroalimenta en el programa. Ingeniero, yo estoy optando por un cargo de jefatura. Bueno, entonces tú vas a tener como jefe de área probablemente más de un supervisor a cargo. Entonces, este programa también busca de que, dependiendo del enfoque en el que estés, poder activar las distintas herramientas que sean necesarias para ti. En las charlas, en las reuniones que tenemos, hay bastante retroalimentación, conversación con los eh, ejemplos que se dan o con los chats que se generan con los grupos de trabajo, hay preguntas específicas donde nosotros, con la experiencia, los distintos profesores que están asociados al programa, dependiendo de quién pueda resolver la incógnita, podemos soportarlos en el desarrollo de sus actividades. Entonces, liderar el mantenimiento, una de las bases es la comunicación. Entonces, comunicarse adecuadamente es clave en un supervisor de mantenimiento. Si lidero equipos, tengo que saber llegar primero a mi grupo de trabajo y después saber cómo los resultados de mi grupo de trabajo tienen que retroalimentar primero a mi área y sobre todo que estos resultados estén yendo, si soy un supervisor de mantenimiento o jefe de mantenimiento, con la programación o la coordinación que de forma global plantea la empresa en la que ustedes estén trabajando y seamos parte y soporte de cumplir los indicadores necesarios de la organización. Entonces, recordemos de que toda empresa tiene unas metas que cumplir y esas metas las da la dirección, ya sea los directores, las gerencias generales, los dueños de la compañía les dicen yo voy a producir, ejemplo,
Minería. Si voy a producir, estoy en el rubro de minería de oro, tengo que producir tantas onzas de oro al mes, a la semana, al año. Entonces, la operación tiene que desarrollar distintas estrategias para cumplir estas metas. Pero estas metas tienen que ser realistas. Nosotros como área de mantenimiento tenemos que tener las habilidades y sobre todo gestionar adecuadamente para hacer ese enlace entre lo que la operación quiere desarrollar y las metas que plantea la dirección. Porque si bien es cierto, la dirección puede decir que quiere gastar 1 millón al año en mantenimiento, en su OPEX, pero si no se hace una estrategia adecuada o si el equipo tiene que operar 10 horas y las operamos 20, ese equipo va a romperse. Entonces, si ese equipo se rompe, el costo va a ser mayor, va a tenerse que cambiar el equipo y por lo tanto el OPEX se infla. Si nosotros como mantenedores, como supervisores, ejecutores, jefaturas de mantenimiento, no actuamos como enlace entre la operación y la dirección, no levantamos la mano, no nos consideramos un socio estratégico de operaciones para cumplir las metas, es algo que tenemos que retroalimentar y cambiar. Eso es uno de los puntos críticos, sobre todo en los módulos base de supervisión de mantenimiento, que se inciden bastante. Entonces, este programa va a tratar de siempre enlazar el negocio con mi actividad. Ingeniero, en mi empresa, el supervisor de mantenimiento es un ente de servicio. Sí, el área de mantenimiento generalmente acompaña, es un ente es un área de servicio, pero es un área de servicio crítica, que dependiendo de cómo se gestione ese mantenimiento va a ser un costo óptimo de la operación o un costo muy caro. Y cuando el costo se vuelve caro y entra a niveles que rompe el break-even, ese negocio no es rentable y puede parar un negocio. Entonces, por lo tanto, mucho vamos a conversar de cómo mantenimiento enlaza en el negocio total, cómo nuestra actividad, cómo el cambiar grasa, cómo el llenar un formato, cómo hacer un análisis de falla, cómo optimizar los planes de mantenimiento, cómo al optimizar o con mantenimiento basado en condición reduzco los costos, cómo eso impacta en la producción. Entonces, saber qué es un supervisor de mantenimiento es lo primero que tenemos que entender. Y en eso es parte de los módulos principales y sobre todo iniciales del programa donde se incide. Si yo tengo bien claro cuáles son las actividades que debo desarrollar, y ahí estoy hablando que para garantizar, que era el primer punto de las operaciones, tengo que hacer un mantenimiento preventivo, ¿cuánto correctivo estoy teniendo? Si me voy al preventivo, ¿qué tipo de preventivo voy a hacer? Mantenimiento preventivo basado en tiempo, basado en condición. Si voy a hacerlo en condición, ¿qué tipo de mantenimiento predictivo voy a utilizar? Termografía, aceite, vibraciones. ¿Qué equipos tengo? ¿A cuáles les voy a aplicar? ¿A todos? ¿A los críticos? Entonces comenzamos a tocar temas que son base en la gestión de mantenimiento. Si esos temas no los tenemos claros, cualquier actividad que viene en los módulos posteriores, ya sea Internet de las Cosas, IB o las distintas estrategias modernas de mantenimiento predictivo, si no lo tenemos claro la base, estas herramientas van a ser un adorno que no va a nutrir. Por lo tanto, la idea es manejar bastante al inicio del programa estos conceptos para que después toda actividad que venga como ayuda, herramienta, a las herramientas van a permitir una optimización en las estrategias de mantenimiento. Les decía hace un momento de la importancia de la supervisión de mantenimiento, porque este programa se enfoca mucho en trabajar en el supervisor o las habilidades que debe tener un supervisor.
Les decía que trabajamos mucho en enlazar el negocio con la actividad de mantenimiento y este es un gráfico que siempre lo presento en las clases porque va a activar en ustedes y ubicarse la importancia del mantenimiento dentro del ciclo de vida de un activo. Llámese un activo, por ejemplo, en la parte central, déjenme poner mi puntero. En la parte central ustedes ven una planta X, que puede ser de las distintas actividades extractivas que tenemos aquí en el Perú. Entonces, donde siempre vamos a tener en el ciclo de vida, lo vamos a representar como un círculo, donde vamos a tener el inicio de la vida de un activo y aquí, cerrando el ciclo, el final y la retroalimentación respectiva. Entonces, recordemos que un activo comienza siendo un proyecto. Y ahí hablamos de los términos que son CAPEX, de generalmente, cuando inicia una actividad, son gastos. Gastamos en el diseño, gastamos en las compras, gastamos en la construcción, en la puesta en servicio, en traer a los especialistas que monten los equipos nuevos o que los pongan en operación o que capaciten al personal. Entonces, durante un ciclo de vida, en la etapa inicial, que es un proyecto, son gastos generalmente para una organización. Hay que contratar a las personas, hay que trabajar la parte civil, todos los distintos ramas que desarrolla un proyecto. En este caso, no es parte de nuestro alcance, simplemente lo nombramos para conocimiento general. Este ciclo de vida esta etapa de proyecto puede durar de 2, 5 años, 7 años, dependiendo del tamaño y la dimensión de una planta. Entonces, pero una vez de que arranque y aquí, en este punto, se dé el día 1 de operación, vienen los rubros más grandes de la gestión de un ciclo de vida de una organización, que es la operación y el mantenimiento, donde tenemos los gastos operacionales representados en celeste y en verde las ganancias que obtiene una determinada organización independiente de la actividad en la que se desarrolla. Entonces, si la parte verde es más y los gastos son menos, hay una ganancia general para la organización. Si yo tomo mejores decisiones estratégicas durante toda esta vida útil del activo, que son años, y lo ven que es mucho más grande que la etapa de proyecto, mientras más capacitado esté, mejores decisiones, mejor retroalimentación a la estrategia actual que yo tenga, va a hacer que estos gastos sean menores y por lo tanto la ganancia sea mayor. Entonces, cada decisión que yo tome como gestor de mantenimiento, lo que va a hacer es incrementar los ingresos, porque optimizo los procesos. Van a aumentar los ingresos de la organización porque mejoro el rendimiento de los equipos. Voy a disminuir los gastos operativos a través de una organización basada en el valor y la optimización de procesos. Voy a reducir los gastos de mantenimiento con monitoreo de condición y mantenimiento predictivo. Si mi organización hoy está basada en un mantenimiento preventivo basado al tiempo, basado manual, en este programa se tocan bastante los temas de mantenimiento predictivo, tipos de mantenimientos predictivos que hoy pueden desarrollarse en tu organización dependiendo de la organización en la que tú estés. Y estos al final te generan un ahorro en el mediano y largo plazo. Ingeniero, en mi empresa no hay un técnico que sepa de predictivo. Bueno, pero sí hay empresas terceras que lo hacen y te pueden soportar. Por lo tanto, el paso de un predictivo planeado basado en manual a un mantenimiento basado en condición está realmente en la decisión tuya como supervisor de mantenimiento, donde vas a tener que aprender a venderle, hacer ese enlace entre producción y dirección, de que ir a un mantenimiento basado en condición es más rentable de que seguir un mantenimiento basado en tiempo.
En el programa hablamos sobre todo de muchos insumos. Un ejemplo es el caso del aceite. El aceite, ¿cuánto aceite consumes en tu organización? El ejemplo más práctico que siempre les pongo es, si ustedes suman cuánto aceite consumen en su organización, van a ver lo que el costo total probablemente sea mayor o igual o muy cercano al activo más crítico que tengas en la planta. Entonces, si al activo más crítico en la planta lo cuidas y tienes una gestión o una estrategia distinta porque es el más valioso y el que te mueve la producción, si nosotros te demostramos que el aceite, por ejemplo, cuesta igual que ese activo, entonces el aceite también tienes que tratarlo distinto. Tienes que tratarlo como un activo. Entonces, la estrategia tiene que cambiar para que ese activo disminuya los costos operativos y optimice los procesos. Entonces, vemos que cada decisión que tomemos, y es lo que busca este programa siempre, es retroalimentar y actualizar a los participantes en las mejores decisiones que pueden tomar, lo que va a hacer es que la vida útil de los activos, al entrenarlos y motivarlos a ustedes en que busquen la eficiencia, hay una extensión en el tiempo de vida de los activos que ustedes gestionan. Entonces, este ciclo de vida, que este círculo debió terminar aquí y ser más pequeño, se hace más grande porque al extender la vida útil de un activo, lo que nosotros estamos haciendo es generar todo esta línea verde que dijimos que eran las ganancias de la empresa. O sea, tenemos que entender que no es solo un verso teórico, hay que mejorar, hay que optimizar las cosas de mantenimiento para extender la vida útil. Entonces, extender la vida útil financieramente es muy necesario porque la empresa dejaría de gastar en un nuevo proyecto y estaría con el mismo activo generando más ganancias. Entonces, mis decisiones como mantenedor funcionan, sí funcionan. Sí, ingeniero, pero simplemente optimicé el movimiento de mi personal y mi personal ahora antes usaba 10 y ahora uso 8. O los mismos 10 o antes me hacían 10 órdenes de trabajo, ahora me hacen 15 órdenes de trabajo. Estás optimizando, estás extendiendo la vida útil. ¿Por qué? Porque reduce los gastos de mantenimiento. Ojo, no estamos hablando de cortar personal, sino obtener la mejor estrategia de mantenimiento. ¿Cuánto gastas hoy en un determinado tipo de mantenimiento? Cuando gastarías por utilizar una herramienta moderna de mantenimiento. Porque al final siempre balanceamos alternativas, no nombres. No vas a decirle a tu inmediato superior, quiero ser predictivo. Se lo dices eso a un gerente general o un gerente de operaciones y probablemente no te entienda. Pero si le dices, hoy de la forma como hago mantenimiento, gasto $100,000 al mes. Pero si yo cambio de estrategia y mantenimiento, voy a gastar $75,000 al mes, eso te lo va a entender cualquiera. Entonces, por eso es importante que hagamos como supervisores de mantenimiento el enlace entre mi actividad con el valor que yo le genero a la organización. Y nosotros cuando decimos dar valor a la organización es que generamos más ganancias porque reducimos los costos operativos. Entonces, esa es parte también de lo que conversamos mucho en este programa. Que es lo que conversábamos aquí. Bueno, mi comentario también dice, la extensión de la virtud de los activos prolonga las ganancias organizacionales. Entonces, cerramos siempre el ciclo de activos. Una vez de que se genera todo este ciclo, decidimos si cerramos el negocio o los activos, se le hace un mantenimiento mayor para que volvamos a operar y activar este ciclo de vida nuevamente. Entonces, si hablamos y cerramos un poco el primer punto de que es cuál es la importancia del mantenimiento en la industria,
Primero, hablamos de que el mantenimiento va a prevenir las paradas inesperadas. Y si enlazamos las diapositivas anteriores y dijimos de que mantenimiento, al hacer unas mejores estrategias, disminuye el gasto operativo y genera más ganancias, ¿cómo lo hago? Producción, lo que va a haber, si le explicamos a producción que he implementado mejoras en el aceite, que estoy regenerando aceite o que ahora hago predictivo, que ahora uso cámaras termográficas, si le decimos que antes parabas o mis tiempos medios entre fallas eran 80 horas y ahora el tiempo medio entre fallas se fue a 150, o sea, quiere decir que tu bomba, si fallaba cada 80 horas, ahora va a fallar cada 150 horas, dura más su operación, puedes producir más, eso se va a entender. Entonces ya estamos hablando también de indicadores. Podemos hablar de producción, podemos hablar de tiempo medio entre fallas, cuánto tiempo me demoro en reparar, tiempo medio entre reparación, y si tengo el tiempo medio entre fallas y tiempo medio para reparar, estamos hablando de la disponibilidad. Entonces, indicadores también es uno de los puntos claves de módulos que nosotros trabajamos. Si nosotros sabemos qué medir, sabemos qué vamos a optimizar. Y hay herramientas que se explican en este programa que ayudan a que estos indicadores agreguen valor a la organización. Entonces, si yo controlo con mis indicadores mi gestión, voy a reducir las paradas a producción. Entonces, si yo hago esto, la organización gana más. Punto clave y porque es muy importante el mantenimiento en la industria. El aseguramiento de la seguridad de todo el personal es uno de los puntos claves que como supervisores tenemos que tener el control, ya sea en un mantenimiento preventivo que lo haga con personal propio, con personal externo. Recordemos que la legislación es bien clara en los permisos de trabajo, en la documentación que se debe tener para cada trabajo que debe realizarse, para cada inspección que tiene que realizarse, los permisos o las habilitaciones que debe tener el personal que ejecuta mantenimiento es muy importante. Ya sea un trabajo que se desarrolle en la costa, en la sierra, en un ambiente húmedo, en un ambiente donde hay mucha polución, un ambiente que esté pegado a la costa donde la radiación solar y la temperatura es muy alta. Entonces las condiciones de seguridad van a cambiar, así sea el mismo activo. No es lo mismo, y lo hablamos mucho en las sesiones, no es lo mismo tener una bomba en el Alto Entalara frente al mar o en Arequipa o en Ancash o en la sierra, la misma bomba operando donde tenemos otro tipo de altura, otras condiciones de trabajo, hay más agua, el ambiente más seco o en la selva tenemos muchísima humedad y esa bomba pueda o el motor pueda desarrollar distintos tipos de fallas que no, aún teniendo el mismo equipo, el mismo activo. Las condiciones cambian para un activo y también para las personas que están asociadas al mantenimiento que van a ejecutarse. Por lo tanto, tenemos que asegurar la seguridad laboral. Tocamos este punto también dentro del programa, donde explicamos cómo debe enlazarse y cuál es la importancia del tema de seguridad en la obtención de los resultados de mantenimiento. Podemos tener el mejor almacén, podemos tener los mejores insumos, mejores repuestos, mejores herramientas, me traen al robot que me inspecciona toda la planta, pero si alguien se cae todos los días o se muere una persona al mes, esa empresa va a cerrar. Entonces, ¿es importante que yo tenga que controlar la seguridad laboral? Sí, porque puede ser un driver que no depende de la producción, sino depende del control de las personas, de mi trabajo como supervisor. Y por supuesto, toda actividad que desarrollo, toda actividad
o toda estrategia que yo analice y piense implementar en mi organización va a optimizar los costos operativos. Uno de los temas recurrentes que son participantes que están en nuestros programas es, ingeniero, nosotros estamos trabajando en Excel. Entonces, recién estamos comenzando como organización, recién estamos tocando el tema de mantenimiento, lo queremos aplicar, ¿cómo lo podemos aplicar? Entonces, nosotros tratamos de, con la experiencia de cada eh, profesor que tengan los módulos, tratar de darles ejemplos que puedan aplicarse a los distintos niveles de madurez organizacional en el que esté. Ingeniero, yo estoy en Excel. Bueno, también se puede hacer una gestión de mantenimiento en Excel. Va a demorar un poquito más, será un poquito más complicada, pero se puede gestionar. Yo tengo, en mi organización utilizan SAP, utilizan Máximo, pero estamos hablando de un EAM distinto. Ahí hay que sacarle jugo a lo que tengas en ese EAM. Porque si no conoces qué tienes en ese EAM, mejor sigue trabajando en Excel. Vas a tener un gran programa, una gran base de datos, pero si no sabes trabajar esa base de datos y la descargas y sigues trabajando en Excel, llegamos a lo mismo. Entonces, independientemente del sistema que tengas, es importante que tú sepas cómo desarrollar esto. Entonces, los costos operativos se pueden optimizar independientemente del nivel de madurez de tu organización. Dentro de los programas anteriores hemos tenido eh, personas que han trabajado en organizaciones que están comenzando o en organizaciones que su madurez del mantenimiento es baja y quieren dar el salto y están buscando las herramientas, podemos apoyarlos en eso. Empresas de servicios que están iniciando sus procesos de homologación. Entonces, por lo tanto, tienen las herramientas, tienen el equipamiento, tienen el personal, pero necesitan la guía estratégica. El programa también nos ayuda un poco a eso, con ejemplos prácticos, con Exceles que les pueden ayudar, con reportes, ejemplos de indicadores que van a ayudarles a optimizar los tiempos de aprendizaje para poder tener las ganancias que busquen. Yo estoy en una organización un poco más madura. Mi aspiración es pasar de un ejecutor de mantenimiento a un supervisor o de un supervisor a una jefatura. También hemos tenido en nuestros anteriores programas personal que está buscando también esa actualización de conocimientos, por lo tanto podemos apoyarlos en eso. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar, y esto es algo, por ejemplo, que trabajamos mucho en los distintos módulos del programa. Trabajamos enlazando referencias técnicas. No estamos hablando de mi opinión, no estamos hablando de la opinión del gurú de TikTok o de Facebook. Enlazamos mucho a la estrategia y a las normas que actualmente rigen el mantenimiento. Por ejemplo, ISO 14224. Dentro y trabajamos mucho en la revisión de los puntos claves de las distintas ISOs que están asociadas a la gestión de mantenimiento. Por ejemplo, eso es algo que siempre los participantes, cuando tocamos este tema de la clasificación de mantenimiento, se ven un poco sorprendidos. ¿Y qué es? La clasificación de mantenimiento habla que hay dos tipos de clasificación. El mantenimiento preventivo, que es antes de la falla, y el mantenimiento correctivo, que es después de la falla. Esas son las dos clasificaciones que se tienen de mantenimiento. Previenes fallas. No, pero también existe el mantenimiento correctivo programado. En mi organización lo suman. Sí, generalmente las empresas de servicio lo suman para ver sus números mejores. Pero cuando tú tienes claro las normas, estás capacitado adecuadamente, sabes que como supervisor vas a tener que decirle, oye, sí, hay un mantenimiento correctivo diferido, que le llamamos mantenimiento correctivo programado, le ponen las empresas de servicio. ¿Y lo suman a quién? Aquí.
al mantenimiento preventivo, al mantenimiento planificado. Eso es incorrecto. Sigue siendo un correctivo. Ingeniero, eso es básico, yo lo sé. Aunque no lo crean, cuando nosotros lo trabajamos y exponemos estos tipos de cuadros de las normas o actualizamos información, hay bastante profesional que aún no tiene claro algunos de estos conceptos. Y pueden tener una actualización muy interesante y puede hacer que las estrategias que apliquen cambien. Entonces, si esta es la clasificación de mantenimiento, nosotros dentro del programa trabajamos mucho en explicar si en el mantenimiento preventivo, cuál es el mantenimiento basado en condición, qué herramientas se tienen actualmente, mantenimiento ya sea periódicos, este es el básico, el de manual, pero también tenemos uno basado en condición. Entonces, ¿cuáles son las actividades de mantenimiento basado en condición que actualmente se desarrollan? Ingeniero, yo no sé, en mi empresa no aplicamos. Bueno, nosotros en el programa lo que hacemos es explicarles con informes, con informes reales de termografía, con informes de aceite, con informes de vibraciones, para que ustedes los conozcan y sepan qué preguntarle y qué no preguntarle a una empresa de servicios, por ejemplo. Yo no tengo personal entrenado para esto, sí, pero puedes agarrar, contratar una empresa tercera, independiente, hay muchas empresas del mercado, ejemplo de Minsa, Aptin, Confipetrol, distintas empresas que hacen servicios de mantenimiento predictivo, puedan ir a tu organización, hacer los informes y tú sepas y nosotros con ejemplos prácticos, reportes, tú puedas ver qué es lo que tengas que preguntarle o qué tengas que buscar en estos informes para que, primero, no te engañen y segundo, puedas optimizar sobre todo la gestión de mantenimiento. Entonces, dentro del programa trabajamos mucho en revisar este tipo de normas. Hay normas que tenemos que conocer si queremos dar el paso a optimizar la gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando se sienten en un programa de gestión, ya sea SAP, ya sea Máximo, si lo estás haciendo en Excel, para que lo hagas basado en esta matriz. Y si lo estás haciendo y si vas a usar un SAP, un Máximo, recuerdes que el SAP y el Máximo está basado en esta norma. Entonces, si tú no tienes claro esto, no vas a entender el SAP. Saber los códigos y llenar y llenar. Pero para dar el paso siguiente, que es gestionar, tienes que entender esto. Y como les digo, por experiencia en los anteriores módulos, hay mucha gente que no conoce ni siquiera la clasificación básica de la ISO respecto al mantenimiento. Entonces, vamos a aprender las distintas normativas que hay y sobre todo vamos a retroalimentarlos con reportes asociados a esta gestión. Este es uno de los ejemplos de la norma y sobre todo de la información clave que se tiene que tener como base. Así se revisan bastantes normas dependiendo del módulo en el que estén. Si es un módulo de predictivo, se hablarán de las ISOs específicas o la normativa técnica asociada a ese desarrollo. En mi caso específico vamos a agarrar el macro, que es el mantenimiento en sí, vamos a hablar de la normativa y una de las bases es la 14224. Este es uno de los cuadros que siempre revisamos para ello. Si hablamos de los tipos de mantenimiento, entonces hay ejemplos que damos. Vamos a hablar, por ejemplo, de roturas de ejes, de estatores quemados, de estructuras que fallan. Entonces vamos a ver fallas frecuentes, vamos a hablar de análisis de falla, cómo deberían hacerse estos análisis de falla, eh, cuáles son los formatos para que sea un análisis de falla práctico, por qué se genera un mantenimiento correctivo, cuáles son las herramientas que puedo utilizar para que no se genere este mantenimiento correctivo,
o esta falla. Entonces hablamos mucho de mantenimiento predictivo, hablamos de procedimientos, hablamos de manuales, hablamos de qué es mejor, lo hago yo, lo hago una empresa de terceros, dependiendo de la madurez de los presupuestos, hay que saber elegir. Lo importante es que tengamos claro de dónde salen las hojas de ruta, que es una hoja de ruta, que es el plan de mantenimiento. Una de ruta se alimenta primero de aquí, pero también vamos a hablar de repente de un RCM, vamos a hablar de un PMO, que es mantenimiento centrado en la confiabilidad o la optimización de planes de mantenimiento que van a hacer que la hoja de ruta sea un elemento vivo. Que al igual que hablábamos de una gestión de activos que es un ciclo, el mantenimiento también es un ciclo. Tiene una etapa de planificación, tiene una etapa de ejecución y una etapa de confiabilidad que ve ambas etapas previas, ve su desempeño, el performance que tienen y si hay puntos que corregir, tiene que hacer un cambio, ya sea en el Excel que manejes o ya sea en el SAP que manejes o en el máximo que manejes o el GD Edwards que manejes, dependiendo la marca que ustedes manejen. Tiene que haber una retroalimentación. No es simplemente me dan mi hoja de ruta de mantenimiento, yo la lleno, la meto al sistema y me fui hasta que salga la siguiente. No va a pasar así. Esa hoja de ruta llenada tiene que generar acciones. Tiene que activar compras de insumos, tiene que activar compra de repuestos o tiene que hacer un cambio en la hoja de ruta. La hoja de ruta omitió una tarea, por eso falla el equipo, o la hoja de ruta fue escrita mal, o una tarea fue copiada de otra hoja de ruta y no pertenece y tiene que eliminarse. Entonces, ¿qué está haciendo? Que del almacén esté sacando un insumo que no lo necesito. Eso es costo. Entonces, el mantenimiento preventivo se evalúa de esa manera. Si yo estoy en esta etapa de mantenimiento basado en manuales, entonces hay que saber cómo optimizarlo. Nos vamos a la otra optimización, que es, ¿qué pasa si en mi organización yo comienzo a utilizar mantenimiento basado en condición? Vamos a hablar de las distintas herramientas que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver informes de termografía. Aquí ustedes ven el proceso, cómo se ejecuta una imagen térmica con los equipos que se utilizan. Aquí es una marca reconocida de este tipo, pero y también les vamos a decir que hay herramientas predictivas o técnicas predictivas que creemos que son muy modernas, pero en realidad el concepto viene muy antiguo. Por ejemplo, es una cámara termográfica que se utilizaba en los 60, 70, de la marca AGA, que fue utilizada al inicio para los interruptores termomagnéticos, pero las celdas. Aquí usted ve un tipo de interruptor de carril que se extrae. Aquí también se hacía ese tipo de análisis. Miren el tamaño de esta cámara de 1970 aproximadamente versus una cámara FLIR, por ejemplo, más moderna, con una gama media alta, pero miren el tamaño que se tiene versus el sistema antiguo. Y eso se debe a la optimización de la electrónica. Ha hecho también de que los equipos sean más pequeños, más compactos, más asequibles. Entonces, ustedes pueden encontrar distintos equipamientos. Hablamos de eso en los distintos módulos que trabajamos para que ustedes puedan desarrollar la técnica. O sea, no se les dice compren el equipo más caro, no. Dependiendo del presupuesto y de la estrategia que ustedes tengan, de repente no lo tengan que ni comprar, sino que sepan a quién acudir para que les haga el servicio y les optimice la gestión. Entonces, no es solo decirles teóricamente de qué se trata la termografía, porque eso ustedes lo leen hoy en una herramienta IA y les va a decir qué es. Nosotros tratamos de, con la experiencia, enlazar a sistemas propios del país, ejemplos de qué empresas les pueden ayudar, ejemplos de informes y sobre todo fallas que han ocurrido en las distintas empresas en las que hemos podido caminar a lo largo de los años que retroalimentan a a- al trabajo que ustedes están queriendo obtener con este programa.
Uno de los puntos claves en el programa, sobre todo en los módulos iniciales que se tocan, es los aspectos legales. Hay que saber que hay un tema legal, hay un tema organizacional, hay normativas, así como tenemos la ISO 1424 que nos dice técnicamente cómo gestionar, cómo jerarquizar o cómo hacer la jerarquización de activos. También nosotros tenemos una normativa bien específica con la ley del trabajo de cómo se debe hacer una supervisión de mantenimiento. Entonces, recordemos, aquí hay un QR que ustedes los pueden tener después, imagino que la presentación se la adjuntará el área administrativa. Si ustedes escanean, van a enlazar a la ley de seguridad y salud en el trabajo, que se toca en determinado momento para explicarle al supervisor de mantenimiento que tiene que estar. Hay cosas básicas que tienen que tener a mano. Por ejemplo, en minería hay un manual de que es la ley minera que se les da a cada trabajador y el trabajador la tiene como documento de bolsillo. ¿Por qué? Porque ahí está la legislación de qué debe ser un supervisor, cómo debe hacer las inspecciones, cómo es la normativa básica para altura, para trabajos en altura, para trabajar con escaleras. eh, el caso de minería es más específico y habla de cómo hacer el tema de enroscado o hacer el sostenimiento de las labores en caso sea subterráneo, en un caso sea una minera de tajo abierto. Es muy específica, pero dependiendo de la organización en la que ustedes estén, tienen que saber que cada tema de seguridad está enlazado a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Que lo que busca es proteger la vida y la salud de los trabajadores. Punto. Entonces, para ello hay tareas que uno como supervisor tiene que ejecutar. Discúlpeme por la tos, pero estoy un poquito saliendo de un cuadro. Entonces, así como tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también tenemos, por ejemplo, el decreto 024/2016, que habla de la reglamentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El rol del supervisor en la formación y la supervisión del cumplimiento de las eh, tareas y de los requisitos que debe tener todo trabajador para ejecutar un trabajo seguro. Yo, un ejemplo práctico. Es responsabilidad del supervisor que toda persona esté capacitada en todas las tareas de ley y que tenga su seguro contra todo riesgo. No, ingeniero. En mi organización eso no lo veo yo. Eso la ve el área de seguridad. Eso lo ve el área de recursos humanos. Si ustedes leen los documentos, el responsable de la seguridad del trabajador es su supervisor directo. Entonces, ese es el ejemplo base sobre lo que conversamos un poco. Entonces, si para la ley el supervisor es el responsable directo, hay cosas que yo como supervisor debo saber. Entonces, como ven, he tocado simplemente dos documentos, pero que pueden hacer un cambio muy grande en la gestión de cómo yo esté desarrollando mi supervisión efectiva en campo con mis colaboradores. O yo como trabajador no tengo soy parte de un grupo de mantenimiento, no soy el supervisor, aspiro a ello. Entonces, si yo como trabajador aún no conozco esto o lo que yo debo cumplir o las capacitaciones que debo tener o que tengo que es mi responsabilidad de llenar un permiso de trabajo, hacer lo que lo aprueben y que sea conciencia, cuando yo pase a un supervisor no voy a tener claro qué cosas exigirle a mis trabajadores. Entonces, es uno de los puntos que resaltamos que es un tema legal. Entonces, yo como supervisor tengo responsabilidades legales en el tema de seguridad laboral. Entonces, es parte también del programa en uno de los puntos, informar y hacer que
el participante se dé cuenta de que no es solo un tema técnico la supervisión de mantenimiento. No es solo qué perno apretar, qué cable mover o qué equipo nuevo tengo moderno con la última tecnología tengo que comprar para optimizar costos. Repetimos lo que en unas dos diapositivas atrás les dije. Una empresa que tiene varios temas de seguridad puede cerrar. Ha pasado en minas, han tenido que parar producción, y si paran producción, lo hablamos al inicio, no hay ganancias. Entonces, muy importante el tema de seguridad, lo resaltamos bastante en el programa. Cuando hablamos de las funciones críticas del mantenimiento que se deben gestionar, este es un ejemplo del análisis al que vamos a tener dependiendo de el módulo en que estemos trabajando. Por ejemplo, en el área de planificación. La planificación de mantenimiento es un proceso. Es un proceso que se genera con la planificación, pasa a la programación. Y aquí hay uno de los dos conceptos que se tienen que manejar y que mucho, cuando hablamos de en este módulo, los participantes retroalimentan mucho porque hay una pequeña confusión. Recordemos que la planificación es un proceso que se desarrolla a mediano o largo plazo. El planificador tiene que tener esa visión. El planificador está pensando de aquí a 15 días, a un mes y a los 12 meses que siguen en el año 2026. Esa es la tarea de la planificación. Está hablando del plan anual, está hablando del plan de la parada de planta que va a ocurrir en julio del otro año, o en la planificación de compras de los próximos 3, 6, 9 y 12 meses. El programador, que es la siguiente etapa, coge esos planes y los convierte en el día a día. El plan de mantenimiento para la semana 1 del 2026. Entonces, él con el supervisor de ejecución lo que va a hacer es ver cuánta gente tenemos este plan, vamos a necesitar tantas horas hombre, tenemos tantas órdenes de trabajo para cumplir el indicador de esa semana y vamos a necesitar tantos insumos, tantos repuestos, veamos cómo está la rotación del personal. Esa es la gran diferencia entre planificación y programación. Ingeniero Luis. En mi empresa yo soy el programador y planificador. Bueno, entonces tienes que tener bien desarrolladas las capacidades para poder y las habilidades para poder separar las tareas de planificación y programación. Tienes que saber darte el tiempo. Lo que hacemos, dado que es una de las funciones críticas de las que conversamos en la etapa de planificación, recordemos que dijimos como grandes macros, planificación, ejecución y confiabilidad. Aquí estamos hablando del proceso de planificación, una de las actividades del ciclo de mantenimiento. Hablamos de cada una de las planificaciones, cada una de ellas tiene una distinta actividad que desarrollar. En algunos casos tenemos ejemplos desarrollados que les sirven de ejemplo a los participantes para hacer, por ejemplo, una planificación de horas de trabajo, cómo controlo que dijimos en programación, eh, la reunión diaria, el seguimiento, la ejecución, ¿cómo? Bueno, el seguimiento es el título, pero ¿cómo lo hago? Hay formatos para ello, compartimos los formatos que tenemos, se exponen en el módulo que toca, en la clase que toca, tratamos de hacerlo lo más prácticos posibles con ejemplos más que con teoría, se da la teoría, pero tratamos de desarrollar y que puedan observar cómo lo hacen las organizaciones, con ejemplos prácticos, ya sea un Excel, ya sea un PDF, o sea una pantalla de un software, y que ustedes puedan tenerlo a mano para que puedan optimizar tiempos y puedan ejecutar estas tareas. La ejecución y el control de la misma manera, ¿cómo hacerla? O sea, que no sea un título teórico, sino si yo voy a sacar el estimado de costo o la definición de adquisición de aspectos logísticos como
hay una matriz, a qué matriz se refiere, cómo lo hace, por ejemplo, la empresa de servicios tal que genera mantenimiento. Bueno, generalmente se desarrolla de esta manera. Entonces ya tienen un ejemplo que lo pueden tomar. Y entonces, si yo no la estoy desarrollando, puedo tomarlo como ejemplo. Si yo ya tengo una, cruzo información con esta empresa que desarrolla contratos de mantenimiento, por ejemplo, y optimizo mi desarrollo. Entonces, dentro de las funciones críticas tratamos, en este caso, de planificación, lo vemos de esta manera. Este es un ejemplo de las diapositivas de las que están, y hablamos de la planificación de las tareas, cómo coordinar las tareas con tu equipo de trabajo, no solo con tu equipo de trabajo, sino con las otras áreas, porque recordemos que yo no trabajo solo. Para planificar y programar necesito al señor del almacén, necesito que mi personal de línea esté habilitado y si necesito que esté habilitado, estamos hablando de que tenga todas las charlas de seguridad listas, que tenga todos los seguros listos, que tenga todo el EPP listo. Entonces hay varias cosas que tenemos que tener. Si yo tengo para que este programa se ejecuten con 8 personas, pero tengo actualmente 6 porque faltan 2 por contratar, entonces hay otra relación que se controla ahí, mantenimiento con recursos humanos, para que esa rotación que se está dando o esos contratos no queden en el olvido, sino se activen, porque eh, dijimos que nosotros vamos a tratar de que los activos produzcan la mayor cantidad de tiempo posible. Pero si falta gente para hacer mantenimiento y dijimos que el mantenimiento es estratégico, esas 2 personas que no están contratadas van a dejar de hacer trabajos. Y si dejan de hacer mantenimiento, puede que las fallas se vuelvan a incrementar o que las fallas aparezcan por falta de mantenimiento. Entonces, vamos enlazando actividades. Los software de gestión son tocados cuando hablamos específicamente, por ejemplo, enlazando la función crítica de planificación. Hablamos cómo hacer el tema de la ejecución y control, y cómo el CR y reportarlo. Uno de los ejemplos es, en este caso, en este software, ya lo conocen ustedes los que trabajan, es el SAP, pero también podemos hacer ejemplos con Máximo, simplemente hacemos ejemplos con Excel. ¿Por qué? Porque dependiendo de los participantes, podemos tener la flexibilidad y poder evaluar las distintas alternativas que puedes tener como supervisor de mantenimiento para cumplir este proceso. No significa que si yo no tengo un SAP o un Máximo como ejemplos, no voy a poder cumplir este proceso. Lo puedes hacer en Excel. ¿Va a demorar un poquito? Puede ser. Pero también vas a aprender herramientas como el Power BI, que te puede optimizar o ayudar a que este control sea más adecuado. Entonces, hay alternativas. O una app que te ayude a desarrollar. Bueno, va a depender dependiendo de los módulos de mantenimiento 4.0 que ustedes puedan capacitarse a optimizar. Pero si yo no conozco la base y esta relación de cómo ejecutar, con qué formato tengo que hacerlo, con qué documento tengo que hacerlo, no van a saber qué optimizar. Recordemos que los software están basados en una estructura. Esa estructura, ya sea en Excel, ya sea en un software que les pueda brindar su organización, trabajan de la misma manera. Solo que aquí será de manera mucho más fácil e intuitiva, perdón, eh, rellenar la información de mantenimiento a el Excel, que hay que tener mucho cuidado en que no se borren la forma, los formatos, o que desarrolles macros para que puedas manejar. Hoy hay Power Apps de Microsoft, hoy hay Power BI que te permite mover esto mucho más fácil, ¿no? No hay que complicarse mucho a veces con un software. Lo importante que rescaten es que la gestión de mantenimiento se puede hacer desde un Excel hasta un software muy avanzado como es este ejemplo del SAP. Va a depender otra vez de la madurez organizacional. Si tú estás en Excel, probablemente la madurez sea más baja. No significa que no puedas optimizar, vas a optimizar mantenimiento.
Al contrario, si optimizas con Excel de la mejor manera, vas a vender tú que tu gestión, si le ponen un poquito más de modernidad con un software, llámese cualquiera de los que están en la industria, vas a optimizar más aún. Entonces puede ser una herramienta que te permita a ti vender tu gestión y obtener mejores herramientas para que esta optimización sea mayor. Entonces, recordemos, la gestión de mantenimiento, si tú tienes un software bien, va a ser la programación automática de tareas, control de inventarios y aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos. ¿Por qué? Porque el planificador y el programador en el software se demoraron 2, 3 meses la primera vez que lo implementaron y después corren automático. Probablemente si lo haces en Excel, ese programador tenga que, en vez de usar 3 horas para planificar, use 6. Entonces, utilizar software optimiza, sí, optimiza la gestión, hay que saberla vender. Y eso es un poco también de lo que conversamos en el programa. Uno de los puntos que también trabajamos mucho son los casos de estudio, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que exponemos generalmente, dependiendo del módulo en el que ustedes estén trabajando, el profesor y la expertise que tenga va a tratar de ser práctico y presentarles casos de estudio. Este es un resumen de uno de los casos de estudio que se expone. Por ejemplo, eh, veremos que es una falla prematura en un rodamiento de un aeroenfriador de una criogénica. Recordemos, Pluspetrol, en este caso, para ubicarlos un poco los que no tengan referencia de esta empresa, Pluspetrol tiene a cargo y es el operador de la planta de gas Malvinas, que está en Echarate, en Cusco. Probablemente sea una de las plantas de tratamiento de gas más grande de Sudamérica. En su momento fue la más grande de Sudamérica. Good Group es una de las empresas que ya no está en el Perú, pero en su momento, en este año 2009, era la empresa que presentaba servicios, tenía el contrato de mantenimiento de todos los activos de Pluspetrol. Entonces es una empresa con un estándar alto, un estándar internacional, por lo tanto, ante una falla, generó un análisis de falla, utilizando herramientas de mantenimiento basado en condición. Entonces, en ese evento, donde se tuvo una falla prematura de un rodamiento en un aeroenfriador, dado que tratan gas, el tema de temperaturas es muy importante en este proceso. Tiene que mantenerse una temperatura de los diferentes fluidos que se mueven en este proceso. Uno de los eh, enfriadores, propiamente dicho, para decirlo así, uno de los enfriadores perdió eficiencia porque falló el rodamiento, se detuvo, por lo tanto la temperatura no estuvo en el rango óptimo, tanto la producción cayó en esa criogénica, una de las 5. Si cayó la producción, es pérdida de dinero. Entonces se tiene que hacer un análisis al respecto. Entonces, podemos enlazar como mi trabajo como mantenimiento, desde cargar rodamientos a seleccionar el rodamiento adecuado o montarlo de manera adecuada, impacta en los ingresos y en las ganancias de la organización. Por ejemplo, en este caso de estudios se expone eh, el resumen del informe que se generó en ese evento, las técnicas que se aplicaron, en este caso fue con mantenimiento basado en la condición para, dado este evento, se preveyó que las fallas se vuelvan a ocurrir, se encontró que ejecutando un mantenimiento predictivo de vibraciones en un punto específico en las chumaceras de estos aeroenfriadores, podría informarle de la falla de manera incipiente antes de que ocurra. Entonces, el paro programado de este aeroenfriador para hacer los cambios, probablemente antes de lo que dicte el manual, por las condiciones específicas de la zona, esa parada de 2, 3 horas era mucho más conveniente que una parada de 10 a 12 por una falla. Porque ya no solo se afectó el rodamiento, se afectó la chumacera, probablemente el eje y las poleas. Todo ese trabajo podría durar 12 horas si es una falla intempestiva. Pero
con la técnica aplicada de CBM. Yo no hago CBM en mi organización, pero puedo contratar a alguien. Comenzamos a enlazar todo lo que hemos estado conversando. Entonces, el CBM puede detectar de manera incipiente y incrementar las ganancias o evitar que éstas caigan de manera abrupta. Entonces, los resultados que se obtuvieron en ese estudio fue evitar el paro del 20% de la planta de gas. Estamos hablando de una planta que trata casi 1.000 millones de pies cúbicos de gas y aproximadamente 96.000 barriles de petróleo. Entonces, que reduzcas el 20% de su producción es bastante, es un impacto en millones diarios de proceso. Entonces, la idea en cada módulo es que presentar los distintos casos de estudios que se puedan tener con la experiencia y los expertise de los profesores, con los años que tienen en la industria, para que ustedes puedan analizarlos, despertar el interés, ver qué fallas han ocurrido, qué soluciones se implementaron y si en mi organización estoy teniendo un problema similar, poderlo corregir. Ingeniero, mi planta es una plantita de, de harina pequeña, o nosotros estamos trabajando con equipos de carga de línea amarilla. Un rodamiento existe en todos lados. Un rodamiento, ya sea desde un pequeño hasta un gigante, va a portarse de la misma manera si yo le aplico CBM. Entonces, puedo aprender mucho de las técnicas de CBM y de las fallas que me ocurrió. Entonces, si yo amplío mi perspectiva y veo que ante una falla de un rodamiento en una determinada industria, yo puedo optimizar, entonces busco los rodamientos que tengo. Cuando hablemos de motores, fallas en motores, motores hay en todas las industrias, desde motores pequeños de agua de medio caballo hasta motores de reinyección de agua para sistemas de gas o petróleo, que estamos hablando de motores de 1.000 a 1.200 caballos. Entonces, esa diferencia, el análisis va a ser de un motor. ¿Qué fallas pueden ocurrir? ¿Es un tema eléctrico? ¿Es un tema de engrase? ¿Es un tema de montaje? Entonces van a comenzar ustedes a ver que aún teniendo equipamiento muy moderno, de, con alto estándar de instalación, también falla. Entonces, si en ese estándar tan alto falla, hay una alta probabilidad que si yo no tengo una instalación con las mejores condiciones, la falla se va a incrementar. Entonces, si yo puedo ir aprendiendo de las mejores técnicas que se presentan en los casos de estudio, puedan retroalimentarme a mi gestión, entonces están en el programa adecuado para ustedes en poder retroalimentar la gestión de supervisión de mantenimiento que ustedes ejecutan. Un poco para resumir el, esta charla de hoy, que sería algo preliminar al programa que se estaría implementando por Innova en los meses siguientes, entre enero y febrero, es que hemos hablado de la importancia del rol del supervisor. Y eso es algo que trabajamos, sobre todo en los primeros módulos, bastante. Yo como supervisor de mantenimiento, si estoy investigando hoy y estoy aquí en este seminario, es porque me interesa ir y dar un paso más allá del trabajo que realizo en el día a día. Entonces, por lo tanto, ¿qué herramientas necesito? Trabajamos mucho en ellos. Hacer el enlace de mi trabajo con la organización, cómo cada actividad o decisión que yo pueda tener impacta en las finanzas de la organización. Y si yo como supervisor de mantenimiento comienzo a hablar y ser el enlace entre producción y dirección, y comienzo a hablar de que mi trabajo no es cambiar un rodamiento, sino mi trabajo es, con la técnica que yo utilice para cambiar un rodamiento, voy a incrementar las ganancias de la empresa.
Entonces, estamos hablando de dinero, ya no estamos hablando de la grasa, no estamos hablando del tipo de rodamiento. Estamos hablando que la decisión que tome para querer ese cambio va a impactar en las finanzas de la organización. Es otra forma de ver el negocio. Hemos hablado de que el cumplimiento legal y de seguridad son prioridades en la gestión. Hablamos de ejemplos, hablamos de cómo eh, tenemos que cumplir los temas organizacionales de gestión en seguridad. Hablamos de algunos casos de qué pasa cuando esto no se ejecuta y las consecuencias que pueden traer. Por lo tanto, como supervisores, muy importante, hemos tenido ejemplos en el Perú de que la omisión de algún tipo de gestión, ya sea a nivel de campo, a nivel de supervisión media, jefaturas o niveles de mandos directivos intermedios como gerencias o gerencias de operaciones, una decisión ha hecho que impacte en la persona. Si en cada uno puede haber un impacto, nosotros tenemos que controlar el nuestro como supervisor, tener los conocimientos necesarios para poder tener el control a nivel documentación, a nivel control de mi gente y de que las otras áreas de la organización estén haciendo cumplir lo que yo necesito. Tienen que saber como supervisores que mi trabajador tiene que tener el contrato al día, que el SCTR al día, que si llevó las charlas de seguridad. Repito, eso no es responsabilidad ni de recursos humanos ni del DHS. ¿Lo hacen por control? Sí, pero la responsabilidad es tuya como supervisor. Yo tengo que estar al día en eso. No decir no es mi trabajo, al contrario, tú tienes que ir y tener la comunicación con las distintas áreas para que se ejecute. Y uno de los puntos importantes es las propuestas para mejoras en el mantenimiento. Y estas propuestas se van a dar de parte de ustedes a su organización cuando a lo largo de los distintos módulos del programa ustedes obtengan mejores estrategias de implementación de la gestión del mantenimiento que ustedes realicen, no un mantenimiento teórico, no el top de gama que se tenga que tener y yo y mi presupuesto y la cantidad de personas y lo que me compre mi organización no va a ser. Entonces eso es teoría. No. Las propuestas dependiendo de la madurez que ustedes tengan en su gestión de mantenimiento. Y eso se va a obtener cuando ustedes se retroalimenten y actualicen los conocimientos con los distintos módulos que proponemos en este programa. De mi parte, y ya teniendo casi las 9:30, creo que sería importante dejar el resto de lo que queda del tiempo para algunas preguntas o consultas que tengan ustedes para yo poder resolverlas de manera adecuada. No sé si tenemos alguna consulta. Hemos tratado de hacer en este pequeño seminario una guía, un avance de lo que podemos tener. Recordemos que, si bien es cierto, hemos tocado el tema de supervisión de mantenimiento, que son módulos específicos del programa, lo tocamos en este seminario porque es la base de la gestión. Si nosotros tenemos claro esta base de gestión, la tenemos porque de ahí van a salir las estrategias basadas en normativa, en experiencia y con documentación base. A esas estrategias ustedes van a poder ponerle toda la tecnología nueva para optimizarlas y que sean de mucho mayor impacto en la gestión que ustedes desarrollen en sus empresas. Quedo atento si tenemos, a ver si tenemos en el chat alguna consulta o
Si tenemos por parte de ustedes alguna pregunta directa hacia mi persona, quedo atento para poderla resolver en este instante. Pero vamos a ver a quién tenemos por aquí. Por ejemplo, Coco Moral. Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No sé si me podrías indicar, por favor, en qué organización te desenvuelves, por favor. O alguno de los presentes que quiera compartir en qué actividad extractiva trabaja para poder Sí, un profe, ¿qué tal? poquito... Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En mi caso, yo me estoy desarrollando en el tema de la implementación de automatización IoT 4.0. ¿Correcto? Bueno, estamos en el tema de lo que es todo mandar a la nube mediante sensores LoRa, Zigbee y bueno, otros protocolos que estamos conociendo, ¿no? Justamente el tema de que usted está tratando es bien cierto, el tema de supervisión de mantenimiento. Porque, bueno, en mi caso, mi persona se encarga de hacer un precomisionado y un comisionamiento de los diferentes Correcto. proyectos, ¿no?, que van desarrollando de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Y bueno, me parece muy interesante, la verdad, el curso. Y justamente también tengo una duda, porque antes de entrar al trabajo donde estoy, si bien es cierto, los supervisores, eh, antiguamente no se encargaban mucho de la seguridad. ¿Por qué? Por lo que había un prevencionista de riesgo. Bueno, que ahora también ya se ha elevado al área de Soma, ¿no? Y bueno, quisiera saber por qué se debió a eso, ese cambio, ¿no? O porque ya se puso toda la responsabilidad dentro del supervisor como tal. En En este, realidad, sí, sí, es perfecto, Edu. En realidad, el supervisor nunca ha perdido la responsabilidad. Lo que hacen las organizaciones es que tienen especialistas. Así como tenemos especialistas en la parte de mantenimiento, tenemos especialistas en la parte legal, en la parte específica de seguridad, lo que se hace es tener especialistas que lo que es, si bien es cierto, tú tienes un SOMA de campo que eh, lo que hace es capacitar, observar que se estén cumpliendo las normativas, porque él tiene las normativas más claras de, de las leyes o de alguna modificación o de cuál es algún cambio que se esté desarrollando organizacionalmente o por el Estado para los grupos de trabajo. Pero, por ejemplo, si bien es cierto, cuando una organización dice el responsable de hacer el procedimiento es el SOMA, ahí hay algo que no está bien, porque los procedimientos son temas totalmente operativos. Recordemos que una persona de seguridad es una persona que soporta, es un asesor. Si bien es cierto, es el responsable de llenar, probablemente la organización le dé la tarea de controlar el momento o que dé la charla, porque va a estar más especializado de repente que un supervisor, pero es el supervisor el encargado de que la persona cumpla ese programa de capacitación. En una auditoría, el quien le van a preguntar es el supervisor por su personal. Que puede estar ahí el de Soma para soportarlo, sí, pero tratamos en el programa de explicar de que es el supervisor el que tiene que activar esa gestión. O sea, no puede un supervisor dar la vuelta y decir, no es mi responsabilidad, eso lo ve el área de seguridad. Sigue siendo la responsabilidad del supervisor. Lo que tienes ahora es un especialista que te hace que el trabajo sea mucho más técnico, mucho más profesional en el tema de seguridad, en empresas
más pequeñas, no tienes un prevencionista que te ayude y que te esté mirando y te esté como policía revisando de que te estés con el capó puesto, con los guantes puestos. En realidad, eso no es un tema que tenga que hacer el prevencionista. El supervisor como responsable de la seguridad del grupo es el que tiene que hacer que el grupo de trabajo cumpla los procedimientos. Hay organizaciones con mucho desarrollo, mucho más maduras, que tienen una persona de seguridad que circula los diferentes frentes de trabajo. No tiene que estar como policía ahí. Ahí hay un trastoque de repente de cómo se esté gestionando, pero siempre nunca se ha eh, retirado la responsabilidad del supervisor. Espero por ahí haberte aclarado ese tema. Y respecto a lo que hablabas de tu trabajo netamente, del IoT y de los protocolos, de los sensores, distintos sensores que se están trabajando. Hoy recordemos de que nosotros hemos tenido siempre sistemas que nos han ayudado tanto para operación como para mantenimiento a medir, controlar y supervisar el performance de un activo. ¿Ok? Que han sido ya sea un PLC con un HMI o ya sea los sistemas SCADA o un sistema DCS. Lo que ha hecho, como yo les explicaba en su momento, la electrónica al miniaturizarse y el desarrollo de los sistemas basados en nube es que yo puedo poner un sensor de vibración, uno, dos, tres sensores sin cablear, de repente hasta comunicándose con una alimentación interna, hay unos con cable, hay unos sin cable, que se transmite por Bluetooth a una pequeña consola y que esa consola con una conexión a internet se vaya a la nube y me haga un sistema totalmente paralelo los sistemas de SCADA o DCS. Hoy mantenimiento está desarrollando mucho esos sistemas, específicamente para el área de energía, para el área de vibraciones, sobre todo, vibraciones, controles de temperatura. En vibraciones lo he visto mucho, con sensores uniaxiales, triaxiales, y dependiendo de la complejidad o la cantidad de puntos que se lleve, se hace un análisis distinto. Pero estas son desarrollos muy buenos en ejecución y recuerden que eso genera data. Y volvemos. Esa data tiene que procesarse y esa data tiene que llevar acciones. El IoT, que va a ser uno también de los puntos, si no me equivoco, que está dentro del programa, se explica mucho cuáles son las tendencias actuales de estos distintos módulos. Lo importante es saber cómo eso va a retroalimentar a nuestra gestión de mantenimiento. Entonces, si vamos al ejemplo de la vibración, una cantidad, yo le pongo un sensor de triaxial, y además le pongo un sistema de monitoreo que recoge esa información y me genera espectros de vibración, alguien tiene que leerlo. Entonces, ahí estamos hablando de un sistema de mantenimiento basado en condición. Pero lo que se lea en todo ese sistema que se implemente, tiene que generar una acción. Entonces, tiene que haber un mantenimiento basado en condición, tiene que haber una respuesta del sistema y ese sistema tiene que generarme una retroalimentación. Ya sea generando una OT para que se corrija, porque el sistema, por ejemplo, Edu nos ha dado algunos ejemplos que él en su organización implementa con los distintos protocolos. Zigbee es uno de los protocolos de comunicación de esta sensórica que se utiliza, que es inalámbrica, corrígeme, los Zigbee que yo conozco son con una matriz, una fuente que comienza a enlazar con un protocolo de distintos sensores pequeños, ya sea de un tipo o de distintos tipos. Y una matriz o un concentrador es el que realmente jala y maneja toda esa información o la transmite a otro sistema. Entonces, el desarrollo de todos estos sistemas lo que me va a dar es alertas, me va a dar, me va a predecir fallas porque el comportamiento, dado que estamos en mantenimiento basado en condición, va a correrme la falla de la curva PF un poco antes, me la va a mostrar antes. Entonces, al igual el ejemplo que yo les daba de la vibración en el rodamiento,
Entonces, lo que vamos a hacer es, oye, programa un cambio o programa una revisión o una inspección determinada que va a ser una parada de 1 hora, 2 horas, a una falla y una rotura que podría durarme 12 o 3 días o 4 días. Entonces, uno de los elementos que se trabajan dentro del programa también es explicarle las distintas herramientas que hoy se tienen que permiten optimizar la gestión de mantenimiento. En este caso nos da alertas de fallas, pero que tienen que traducirse en una retroalimentación al sistema, que es generando nuevos planes de mantenimiento o los planes de mantenimiento actualizarlos. Oye, lo chequeamos cada 6 meses. Estamos viendo por el sistema que hemos implementado de IoT que la curva por las condiciones que tenemos va a fallar antes. Entonces de repente lo realizamos cada 3. Oye, pero ¿por qué me está generando esta falla? De repente las condiciones ambientales o las condiciones de montaje están haciendo de que esta falla en vibraciones incremente. Entonces, si corrijo la fundación o la base de este equipo, o las condiciones de polución, o he cambiado de lubricante, o por donde estoy trabajando, hay mucha humedad que se mete al sistema, hay que ponerle deshumificadores al equipo para que el aceite pierda humedad, puede ayudarnos a que volvamos a tener tiempos más largos de operación de los equipos. No sé si hay alguna otra consulta o algún de los participantes quiera ayudarnos con en qué proceso trabaja y podemos conversar al respecto también. Gracias, Edu, por tu intervención. Listo, profe. Tenemos a Axel, Cristian, Gina, Mabet, Michael, Rodrigo, Williams, Alex. Tenemos bastante participación. Hoy, por ejemplo, les comento de que la Sociedad de Mantenimiento y Confiabilidad, la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad de Estados Unidos, hoy está evaluando, asociado a todo el tema de IoT, justo lo que nos explicaba Edu. Personalmente estoy participando en este momento dentro de uno de los comités para evaluar cómo las nuevas tecnologías, ya sea en IA, Machine Learning o los distintos desarrollos que se den hoy en adelante, cómo puedan ayudar a optimizar la gestión del mantenimiento basado en condición, específicamente el rubro de mantenimiento predictivo. Este comité lo que va a hacer es evaluar las tecnologías que están desarrollándose, tecnología que se puede aplicar para generar guías sugeridas a las distintas industrias de qué aplicar, cómo aplicarlo y cómo optimizar las gestiones o hacer enlaces entre tecnología actual y tecnología existente. Es un comité que se ha formado recientemente por la SMRP y donde se va a evaluar este cambio industrial que se está dando, ¿no? Que por ejemplo Edu nos está explicando también que es parte de ese cambio. Entonces, eh, hay mucho trabajo que se está desarrollando administrativamente también para optimizar las estrategias del mantenimiento. Creo que esta ola de mantenimiento, eh, este rubro de mantenimiento lo llamamos 4.0, dependiendo como una nueva tecnología que salga, se le denominará 5.0, 6.0, pero hoy la IA es una de las herramientas que está trabajando mucho, lo vemos en los
hoy sistemas que trabajamos a diario como el WhatsApp, buscadores, ya sea de Google o de cualquier otro desarrollador, ya tenemos IAs en desarrollo para generar imágenes o buscar información. Hoy lo estamos utilizando en cosas un poquito banales, pero lo importante es que la industria también lo está buscando, cómo desarrollarlo específicamente. Mantenimiento y confiabilidad también lo está analizando. Lo está analizando la IA para poder tener mejores optimizaciones y reducciones de costo a las distintas empresas en las que nosotros laboramos. Bueno, si no tenemos más intervenciones, en el chat también no veo consultas asociadas. Señorita Salas, creo que estaríamos cerrando este seminario. Por favor, me confirme. Sí, primero, gracias por participar de este seminario. Muchas gracias también a todos los participantes. Damos por finalizado, por favor, el seminario del día de hoy. Comentarles a los participantes que el enlace para que puedan llenar sus datos y poder obtener su certificado gratuito ya fue compartido por el chat. ¿Sí? Gracias, ingeniero, una vez más. Gracias a todos por participar. Gracias a todos y que tengan muy buena noche y que pasen unas felices fiestas.